buenas tardes. Soy Julia Alejandra Chapatecua Moreno. Estoy en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En la materia de riesgos psicosociales estamos viendo modalidades de acoso laboral en el sector de la construcción. El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía colombiana, en la industria dinámica y superior a otros importantes sectores del país, como lo son la minería o las actividades de servicio. Estas son empresas privadas y públicas que levantan edificios para viviendas con fines comerciales o infraestructura como carreteras, puentes, túneles, presas y aeropuertos. Como ocurre en los otros sectores, en la construcción se dan numerosas situaciones de riesgo que tienen que ver con el estrés laboral, la violencia en el trabajo o el síndrome de quemado, que es el burnout. Existen estudios en la situación al sector de la construcción como uno de los más estresantes. Cabe señalar que el tipo de factores psicosociales es habitual en pymes y en micropymes, según Adela Quinza Roja. Estos riesgos vienen derivados sobre todo del miedo a perder el trabajo, lo que genera un clima de presión dañino para los trabajadores. La presión y los distintos niveles de subconcentración en los sectores de la construcción también influyen en el tipo de situaciones, pero la presión del tiempo en la ejecución de los trabajos y la elevada rotación laboral también es importante tener en cuenta la presencia simultánea de situaciones químicas peligrosas, así como son los otros riesgos de seguridad, cambios en el entorno del trabajo o que pueden implicar en situaciones de estrés. Bueno, ¿qué es el estrés laboral? En la Ley 1010 del 2006 define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por un empleador, un jefe o superior, compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causa de persecución laboral, generar la desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia al mismo. Las modalidades, según la Ley 1010 del 2006, en el artículo 10 establecen las siguientes modalidades de acoso laboral, que son el maltrato laboral, que es la violencia física o verbal, la persecución laboral, que son actos reiterativos arbitrarios, discriminación laboral, el trato diferente, la iniquidad laboral, en funciones y en remuneración, el entorpecimiento laboral, obstaculizar, y los actos de irrespeto a la dignidad humana contraria a la disciplina, subordinación laboral o ocasión de trabajo, riesgo laboral de seguridad social. También está la desprotección laboral, que son órdenes no adecuadas, que en este momento es la que yo voy a utilizar o la que les voy a explicar. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes de asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección laboral. Las consecuencias son la disminución de productividad, la tendencia de accidentalidad, la falta de concentración, la baja autoestima del trabajador, el estrés que puede generar enfermedades psicomatemáticas, aislamiento en los entornos sociales, desconfianza en las personas, las empresas presentan disminución en su rentabilidad, clima organizacional incómodo y ausentismo. Las medidas preventivas en el sector podrían ser para hacer frente a la situación adecuada en los riesgos psicosociales se deben tomar medidas serie de medidas preventivas. Según FLC, es así como podrían afrontar el reto de no plantear análisis. Las líneas de actuación deberían incluir las siguientes acciones, y así es como concluye el citado estudio de Fundación Laboral de la Construcción. Se deben establecer canales de comunicación en las organizaciones, fomentar la participación de las personas mediante la toma de decisiones en aspectos relacionados con su trabajo, planificar ritmos de trabajo durante la ejecución de obras para controlar el cargo de trabajo, definir forma clara las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, impartir formas de gestión, dirección y en equipos de mandos inmediatos, políticas dirigidas a la prevención del acoso laboral, códigos o manuales de convivencia, actividades de sensibilización sobre el acoso laboral y la resolución de conflictos, creación de comités de convivencia laboral, los cuales sirven para mediar, conciliar conductas que afecten a la empresa, establecer un procedimiento para formular las quejas. Las conductas de acoso laboral son como actos de agresión física, expresiones de injuriosas como utilización de palabras soeces o alusivas a raza, género, preferencia sexual, entre otras, comentarios humillantes, descalificación profesional, expresados en presencia de compañeros,
amenazas injustificadas de despido, burlas sobre la apariencia física, alusión pública a hechos de intimidad de la persona, imposición de deberes extraños de las obligaciones laborales, descalificación humillante de las propuestas u opiniones, obligación laboral en horarios excesivos, exigencia de constante trabajar dominicales y festivos sin justa causa y cambios sobrepresivos en el turno laboral, la negatividad injustificada a otorgar permisos o licencias cuando se dan las condiciones legales, también la del suministro de materiales o información para el cumplimiento laboral. Algunas situaciones que no constituyen acoso laboral pueden ser exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina y la fidelidad laboral, actos destinados para ejercer el poder disciplinario o correspondiente a los superiores sobre subordinados, subalternos, formalización de circunstancias o memorandos para solicitar mejoras en la eficiencia laboral, cumplir deberes estas cuando sean necesarios, actuaciones administrativas encaminadas a dar por determinado el contrato de trabajo o con base en una causa legal, exigencias a cumplir como estipulaciones los reglamentos y causas de contratos de trabajo. Las sanciones pueden ser las siguientes: entre 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien realice un empleador que lo permita. Para pagar a las EPS y aseguradoras el riesgo profesional el 50% del tratamiento de las enfermedades originadas por el acoso laboral. Eso ha sido todo por hoy. Eso es todo lo que nos corresponde en el riesgo psicosocial en el sector de el trabajo, de la construcción, modalidad de desprotección laboral. Muchas gracias por haberme puesto mucha atención. Hasta luego.